Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de DSS Analytics. En un vídeo anterior ya hablamos sobre listas desplegables que se actualizaban automáticamente cuando se incorporaban nuevos registros en el listado de origen. En esta ocasión vamos a ver cómo crear listas desplegables que se autocompleten a medida que empezamos a escribir. Esto supone un avance en la utilidad y en el uso de las listas desplegables, sobre todo cuando estas listas contienen grandes cantidades de registros. Es cierto que esto se puede subsanar con la creación de listas dependientes, tal y como vimos ya en el vídeo de ejemplos de aplicación de la función indirecta. Pero no es menos cierto que utilizar listas dependientes requiere que al menos tengamos que utilizar dos listas desplegables para poder seleccionar el dato buscado. Así pues, en este vídeo vamos a ver cómo solucionar este asunto sin necesidad de utilizar macros. En la descripción del vídeo podrás encontrar tanto los enlaces a los vídeos comentados como a este archivo para que puedas descargarlo y practicar. Mi nombre es Roberto Brixola y junto con Miguel Yepes conformamos el equipo DSS Analytics. Vamos a utilizar listas desplegables para poder elaborar la factura a nuestros clientes, indicando los artículos, cantidad, precio, etc. ¿Vale? Cada vez que nosotros vayamos a utilizar un cliente o a dar de alta una factura para un cliente, aquí lo que crearemos es una lista que nos traiga los datos de esta tabla y cuando vayamos a dar de alta los artículos, con listas desplegables que tendremos en estas celdas, que nos traigan los datos de esta otra tabla. El problema que estamos planteando es que en este caso voy a crear una lista dependiente de los datos. Entonces vengo a datos, validación de datos, elegimos una lista, seleccionamos el origen, que va a ser todo este rango. Vamos a aceptar. Vale, y nos funciona perfectamente, pero aquí tenemos toda una gran cantidad de productos, con lo cual pues nos hace un poco incómodo. ¿Lo podríamos hacer con listas dependientes? Sí, pero para eso necesitaríamos primero estos objetos, agruparlos por familias, crear una lista de familias, que al abrir la lista de familias, luego la lista de objetos fuese más pequeña. Lo que nosotros vamos a plantear es crear una lista en la que, conforme nosotros vayamos escribiendo datos, se vaya filtrando y se vaya reduciendo el número de registros que podemos seleccionar. Vamos a empezar con la de clientes, que es más corta. Así pues, lo primero que vamos a hacer es utilizar alguna función para que ese listado tan grande de objetos pueda ser filtrado. Entonces, nos situamos en esta celda, en la celda P2, y la idea es, como vamos a trabajar con los clientes, imaginaros que yo quiero que me muestre aquellos clientes que contienen la combinación de letras SA. ¿Vale? Entonces, la primera función que voy a utilizar es la función hallar. Igual hallar. ¿Vale? Podría utilizar la función hallar o la función encontrar. La diferencia es que con esta no distingue entre mayúsculas o minúsculas y si utilizamos la función encontrar, como veréis, sí que distingue mayúsculas de minúsculas. ¿Vale? Insisto, voy a utilizar la función hallar. Hallar, abro paréntesis, quiero que el texto buscado es el que he puesto en esta celda de aquí, en la P1, y el segundo argumento quiero que me lo busque dentro de esta columna, que es la columna de clientes. Tanto los clientes como los objetos tienen formato de tabla. Cierro paréntesis. Y el dato que me está dando es esa combinación de letras, ¿vale? En qué celdas aparecen, ¿vale? Y en qué posición. Por ejemplo, aquí Rosario, el tercer carácter empezando de izquierda a derecha es la S, le continúa la A, por eso me aparece un 3. Sanjurjo es el 8,
aquí en estos no aparece esa combinación de letras, de caracteres, con lo cual solo me muestra aquellos caracteres en los que aparece la combinación de letras que yo ponga aquí arriba. Bueno. Lo siguiente que voy a hacer con esta fórmula es que voy a añadir la función esNúmero. ¿Para qué? Con la función esNúmero lo que va a hacer es que todas las celdas donde me aparece un dígito me lo va a convertir en verdadero, y aquellas en las que me está dando un error, porque no aparece esa combinación de letras, me va a poner falso. Entonces le ponemos esNúmero, cerramos la función y ahora tengo todas las celdas o todas las líneas donde me aparece esta combinación de letras, aparece verdadero, y en las que no, aparece falso. Bueno, pues vuelvo otra vez y vuelvo a utilizar, y ahora voy a utilizar la función filtrar, porque solamente quiero que me aparezcan las que sean verdaderas. Entonces, la función filtrar, que recordar que tiene 3 argumentos. El primero es qué datos son los que quiero filtrar, que quiero filtrar este de aquí, o sea, la tabla de clientes, la columna de clientes, perdón, punto y coma. La segunda condición es que esto sea verdadero, por lo tanto dejo la función tal y como tenía, es decir, esNúmero, hallar, etc. Y el tercer argumento, que no es necesario, podríamos poner, en el caso que no encuentre, que no se dé esa combinación de letras, o que al filtrar no haya ningún dato, pues en vez de que me dé un error, voy a ponerle entre comillas, no hay dato. No hay dato, que me muestre ese texto. Cierro paréntesis y fijaros, lo que me está trayendo ya son estos nombres, los nombres y apellidos que tienen esta combinación de caracteres. Si además, aparte de que me aparezcan de esta forma, quiero que me aparezcan ordenados alfabéticamente, le añado la función ordenar. Ordenar. Cerramos. Y ya tengo ordenados mis clientes. Si en vez de SA pongo Miguel, veis que, o pongo simplemente MI, me aparece Domingo y Miguel Sanjurjo, ¿vale? Todas aquellas datos de esta columna que contengan esta combinación de letras, con lo cual mi listado se va reduciendo. Pues con esto visto, podemos ir ya a nuestra factura, y aquí donde tenemos cliente vamos a crearle una lista de validación. Pestaña datos, herramienta de datos, buscamos el comando validación de datos y le decimos que queremos una lista, y el origen le vamos a marcar, nos vamos a la hoja de listados, que es donde tengo mi tabla de clientes, y aquí donde he puesto la fórmula, marco esta celda, y para que hay casos en los que el listado será más grande y otro será más corto en función de los nombres que tengan las coincidencias que pongamos en la celda P1, para que se ajuste automáticamente a la longitud, le añadimos el símbolo almohadilla. Vamos a aceptar y ya tenemos nuestro listado. Vale. Entonces, si yo ahora quiero aquí buscar los que empiecen por SA, cuando le vais a dar al desplegable, me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo aquí la palabra SA, y la palabra SA, solamente ese dato, ¿vale?, no existe en el listado, ¿vale? Cancelar. Realmente, aquí, porque me está buscando aquí, un registro que se llame SA, que su literalidad sea la letra S y la letra A, no hay como tal, por eso me da error. Para evitarlo, vengo otra vez a validación de datos, en esta celda, vuelvo a presionar el comando validación de datos, y aquí donde pone mensaje de error, le voy a decir que no me muestre el mensaje de error, ¿vale?
Entonces, vuelvo a escribir SA, ya no me muestra el mensaje de error y por lo tanto puedo continuar y al pinchar en el desplegable me aparecen me siguen apareciendo los que tenía antes. ¿Por qué? Porque el filtrar lo estoy haciendo, el hallar y todo esto lo estoy haciendo en función de los datos que me pone aquí. Y yo quiero que me los haga en función de lo que yo escriba aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir aquí a listados y donde le estoy diciendo que hallar la combinación de letras que tengo en la celda P1, no lo quiero en la celda P1. Quiero que sea lo que yo escriba aquí, en la celda E4 de la hoja factura. Vamos a aceptar. Y fijaros que aquí, aunque le ponga lo que le ponga, M o Lucas, no me va a cambiar porque esto ya está haciendo referencia a esta celda de aquí. Entonces, si aquí escribo SA, como estaba diciendo, ya me aparecen todos los que tengan la combinación de letras. Que le pongo MI, me saldrán los que tengan esa combinación de letras. Con lo cual, si yo quiero buscar, por ejemplo, Luis Roca Simón, cuando yo escriba Luis, pues ya me va apareciendo todos los que empiecen por Luis, ¿vale? Que en este caso solamente tengo un dato. El resto de datos lo podríamos completar simplemente con la función buscar v. Entonces, pondríamos igual buscar v este dato, punto y coma, en esta tabla de aquí, la selecciono toda, el NIF es la segunda columna, 2, punto y coma 0, y me traería ya su NIF. Para que en el caso de que aquí no haya ningún dato, no me dé un error, pues vamos a completar esta función con la función siError, si.error, y en el caso de que esté en blanco, me lo deje en blanco. ¿Vale? Entonces ahora copiamos esta fórmula. Vamos a copiar la fórmula, simplemente la fórmula para respetar el formato que ya tenemos de rayado. Entonces lo que hacemos es control C, selecciono el rango donde quiero copiar la fórmula, pegar la fórmula, mejor dicho, me vengo a inicio, pegar, le digo pegar fórmulas y vale, tenía que haber fijado la celda E4, si no me va a dar error. FNF4. Vale, la copiamos otra vez, seleccionamos, pegar, fórmulas. Vale. Y ahora simplemente le tengo que cambiar porque esto ya no, el domicilio ya no está en la columna 2, sino está en la columna 3. El código postal está en la columna 4 y la ciudad está en la columna número 5. Vale. Pues quiero hacer lo mismo con los artículos. ¿Vale? Entonces lo que quiero es que aquí en todas estas celdas tener una lista desplegable para poder elegir el artículo que yo quiera y que me dé el precio. Entonces vamos a repetir la misma operación para el artículo. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, BA. ¿Vale? Que me aparezcan de todos estos artículos. Aquí tengo 58 artículos, pues que me filtre los datos simplemente a aquellos que contengan esta combinación de caracteres. Volvemos a repetir la misma operación de antes. Igual, hallar este dato, punto y coma, dentro de esta columna, me vuelve a dar los errores y los datos donde aquellos, y con números, aquellas celdas que coinciden con registros que tienen la combinación de letras BA. ¿Vale? Recordamos, el siguiente paso es lo convertimos en verdadero o falso utilizando la función esNúmero. Dentro de esNúmero ponemos la función que ya habíamos creado antes, cerramos paréntesis y ya tenemos verdadero o falso. De nuevo, ahora vamos a filtrar. Filtrar, abrimos paréntesis.
el primer argumento, los datos que quiero filtrar, que es esta columna. El segundo argumento, que es el criterio, que es tráeme solamente aquellos que sean verdaderos, es lo que ya hemos puesto aquí. Y por último, en el caso de que no encuentre, no hay datos. Cerramos paréntesis. Ahora, había puesto un paréntesis de más. Y si lo queremos ordenar alfabéticamente, pues añadimos la función ordenar, abrimos y cerramos paréntesis y ya nos aparecen los datos ordenados alfabéticamente. Vale, nos venimos aquí a factura y lo que vamos a hacer es que en todas estas celdas queremos crear una validación de datos. Vale, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Con todas seleccionadas, para hacerlo de golpe, nos venimos a datos, validación de datos, y aprovecho y le voy a decir que no quiero que me muestre los mensajes de error, y en la configuración digo que quiero una lista, y el origen, vuelvo a la hoja de listados, pincho en la celda E2, que es donde donde había puesto la fórmula, y le añado el símbolo almohadilla para que se ajuste a la longitud según el filtro que estemos realizando. Vamos a aceptar. Vale. Y acordaros, luego, en este caso, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que venir aquí y decirle, sí, vale, pero yo el dato no quiero que sea el que pone en E1, quiero el dato que sea en esta celda. Pero que es la celda B11. Pero entonces, ¿qué tendría que hacer para la B12? Volver a hacer otra fórmula que solamente funcione cuando utilice la celda B12. Es decir, tendría que volver a crear esto, a ver, para que funcionase tal y como hemos hecho antes. Yo le pondría aquí que en vez de ser en la celda E1, imprimir, me venga aquí a factura y me coja el dato de la celda B11. ¿Vale? Vale, entonces esta funcionaría para B11. Claro, como está en blanco me la saca todas, ¿vale? Entonces yo aquí vendría a factura y escribiría K y me salen todos los que empiezan por CA, ¿vale? Pero si aquí voy a poner otra, ¿qué tengo que hacer? No le puedo cambiar aquí, volver a esta fórmula y decir, no, ahora ya no quiero en B11, ahora quiero en B12, ¿vale? Es un trastorno, no sería operativo. Tendría que crearme tantas fórmulas aquí o tantas columnas con esta fórmula como listas de validación yo tenga aquí. Vale. Vamos a deshacer y vamos a dejar que siga estando en función de la celda E1, tal y como lo teníamos. ¿Vale? Entonces, tenemos una función que es la función celda, que tiene distintas propiedades. En el enlace que os dejo también en la descripción del vídeo tenéis un enlace al blog donde explico todos los pasos que estamos viendo aquí y también hago una información más pormenorizada, más detallada de lo que es la función celda. ¿Vale? Pero la ventaja fundamental de esta función es, voy a escribir aquí celda, ¿vale? Tiene dos argumentos. Uno, que es el tipo de información que yo quiero, y otro, la referencia, es decir, qué información quiero yo de una determinada celda en un momento, ¿vale? Por ejemplo, quiero el contenido, punto y coma, de la celda E1. Cierro paréntesis, y entonces me trae lo mismo que hay en la celda BA, E1, BA. Si aquí le pongo SA, pues me trae ese dato. Vale. Sin embargo, si, como os decía, este dato de aquí es optativo. Si no lo pongo, si solo le pongo el tipo, de entrada lo que me dice es que me va a dar un error porque es una referencia circular. Le estoy diciendo que me traiga el contenido de la celda en la que estoy poniendo la fórmula. Entonces me dice, pues es una referencia circular. Vale. Le doy a aceptar y claro, me trae un error, me trae un 0. Vale.
Sin embargo, la ventaja que tiene es que lo que yo escriba, donde lo escriba, lo último que yo escriba, se va a recoger en esta fórmula. Si yo aquí escribo Roberto, va a aparecer Roberto. Pero si yo en la hoja factura aquí escribo Luis, aquí me vuelve a escribir Luis. Es decir, lo último que yo escriba, donde lo escriba, en la celda que yo lo escriba de este libro, va a aparecer en esta celda donde he puesto la función celda, simplemente haciendo mención al contenido. ¿Vale? Pues entonces lo que voy a hacer es que aquí, en esta celda, quiero, en vez de escribir la combinación de letras, voy a escribir la función celda. Igual celda, abro paréntesis, quiero el contenido y cierro paréntesis. Me va a dar un error, tengo un 0, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo venga aquí a artículo y empiece a escribir CAZ, me saldrá cazo sopero, cazuela de barro. ¿Por qué? Porque lo que yo he escrito, ¿veis? Como el último que he escrito es cazuela de barro, ahora me aparece aquí. Pero si yo me vengo a esta otra lista desplegable y escribo SA, tengo pues camisa de trabajo, mesa de playa, pasaporte, ¿vale? Pues voy a escribir tengo pasador, pasaporte, vacunas, etcétera, ¿vale? Con lo cual, de esta forma me serviría para todo. El resto para completar la fórmula, pues igual que antes, buscar V, este dato de aquí, punto y coma, en esta tabla de aquí, seleccionamos toda la tabla, que se llama lista, el dato que quiero es el del precio, que es la tercera columna, y un 0, porque es coincidencia exacta, yo tengo el precio, vale, para que no me dé error cuando al copiarla en la parte del artículo no tenga ningún dato, pues si punto error, punto y coma, si eso me da error, que me lo deje en blanco, aceptar, arrastramos la fórmula, para calcular los totales lo mismo, vamos a ponerle primero una condición, si una de dos, o la cantidad está en blanco, no se ha puesto ninguna cantidad, si esto es igual a nada, o el precio unitario es igual a nada, entonces que no haga ningún cálculo. En caso contrario, que me multiplique la celda C11 por la celda D11. Cerramos paréntesis. Me faltaba aquí cerrar un paréntesis. Como no tengo la cantidad, no va a aparecer el precio, el importe total. Copiamos la fórmula, control C, copiamos la fórmula, inicio, pegar fórmulas. Aquí en la base, pues vamos a poner también otra condición, si la suma de todo esto es igual a 0, pues que no me ponga nada. Y si no, que me haga la suma, que sume todo este rango de datos. Cerramos paréntesis, el IVA igual si este dato es igual a 0, que no haga nada. Y si no, que multiplique esto por el 21%. Cerramos paréntesis. Si es igual a nada, no. Si es igual a vacío, que no ponga nada. Porque aquí le hemos dicho que si es igual a 0, que me ponga vacío. Y aquí en total, lo mismo. Si esto es igual a vacío, que no ponga nada. Y si no, pues que me sume la base más el IVA. Cerramos paréntesis y ya lo tenemos listo. Entonces, si cazuela de barro
esta persona ha comprado 10 parte para vacunas y un juego, perdón, escribimos juego y nos sale juego de 12 cuchillos. Ha comprado uno, vamos aumentando. Y en el caso, con lo cual ya tendríamos preparada nuestra fórmula, y en el caso de que reporte aquí los datos para generar una nueva factura, no me aparecen errores de ningún tipo y podría generar la nueva factura. Y de esta forma nuestros listados son mucho más ágiles a la hora de buscar los datos. No tenemos que estar buscando con listados enormes. Bueno, espero que os haya sido interesante y útil este vídeo. Y recordad que si queréis estar al tanto de los nuevos vídeos que vamos a ir publicando, no olvidar suscribiros. Y hasta el próximo vídeo, simplemente desearos que tengáis un buen día.